Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2024 y tenemos el gusto de tener con nosotros a María Victoria Llorente, quien nos va a hablar sobre la paz fragmentada y la seguridad sin brújula. María Victoria, muy contentos de que estés con nosotros. Bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Estoy teniendo ahorita un problema que no sé cómo hago para compartir. O sea, porque estaba poniendo, pero me perdí. Un momento, necesito salirme. Abajo, Abajo te Sí, no, aparece. no, lo tengo, pero es que el problema es que necesito poner la presentación entera y para ponerla no me deja volver. Ay, carambas. El problema es que, ya, Listo. bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es viernes 8 de noviembre y tenemos el gusto de tener a María Victoria Llorente, quien nos va a hablar sobre la paz fragmentada y la seguridad sin brújula. Bienvenida, María Victoria, y adelante. Bueno, no, nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio tan importante. Y bueno, voy a hacer una presentación. Yo soy habladorcita, pero voy a poner mi reloj para no pasarme mucho y poder tener un espacio con ustedes para preguntas y comentarios, me parece que va a ser como lo más motivante de esto. Bueno, lo que quiero hacer en esta presentación es como en tres partes mostrar, por un lado, digamos, cuál es la naturaleza del escenario que estamos enfrentando hoy en día. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es cuál es ese escenario para ver qué se puede hacer. Lo segundo es un poco mirar como cuáles han sido como esos impactos, la paz total y luego finalmente terminar un poco en unas ideas muy sencillas, pero a la vez muy complejas de ejecutar alrededor de qué se podría hacer. Entonces, arranco. Em, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que, pues, digamos, en este momento en Colombia realmente hemos pasado de un escenario donde teníamos como unos actores armados con proyectos de alcance nacionales, pues eran las guerrillas, los paramilitares, a unos grupos fragmentados con un alcance muy local y regional, con dinámicas muy microlocales que vamos a ver ahorita más adelante. Y estamos, yo diría que es un escenario realmente híbrido entre el conflicto armado y el crimen organizado. El presidente Petro ha dicho mucho que ya el conflicto armado es cosa del pasado y yo creo que en muchos aspectos sí. Lo que pasa es que muchos de los actores que hacen parte del escenario actual son actores que se han ido configurando y transformando en medio del conflicto y son de cierta manera residuales del conflicto armado en su entrecruzamiento con el crimen organizado, que no es una cosa nueva en Colombia, ¿no? Entonces tenemos este escenario que es muy difícil de definir qué es, en donde los grupos en realidad han dejado de actuar por móviles político ideológicos, por decirlo de alguna manera, y en realidad lo político se ha convertido más en un medio y no en un fin en sí mismo. Utilizan plataformas políticas y ropaje político en función de sus fines que tienen que ver realmente con la acumulación de poder y de poder en el nivel local. Operan con unas lógicas muy locales, muy localizadas. Ahí tenemos un mapa en donde básicamente estamos viendo la película de hoy en día de los grupos. Ahí abajito está pues las convenciones de cada uno de los grupos, entonces no me voy a detener, pero me parece muy importante señalar que en esto el grupo que más ha avanzado en términos de empezar ya a tener un alcance regional, claramente es el Clan del Golfo, como lo vemos en el Pacífico, en parte del Pacífico y
digamos, todo lo que es el Urabá, subiendo por la costa el Bajo Cauca y ya prácticamente llegando al Catatumbo. Digamos, ellos todavía tienen una operación que no está totalmente unificada, aunque tienen un estado conjunto, pero es el único grupo en este momento que yo veo que tiene, digamos, que puede llegar a tener muy prontamente un alcance regional muy significativo. Como les decía, buscan es la acumulación de poder. La idea es ampliar y profundizar su control territorial, lo cual han logrado. Regulan comunidades y con distintos repertorios de regulación de las comunidades y por supuesto extraen múltiples rentas. Aquí se ha hablado mucho de la diversificación de rentas, ¿no? Como si tuvieran como un portafolio. Y en realidad lo que hay es una convergencia de actividades criminales en un mismo territorio y lo que estos grupos hacen es verdaderamente acumular todo tipo de rentas legales, ilegales, convergen con la corrupción local, en fin, hay una convergencia. Vemos aquí en el mapa, por ejemplo, digamos, esas zonas que son como rojitas, azules. Entonces, esas son zonas, las azules son zonas de minería de oro, de aluvión ilegal. Luego tenemos las zonas de deforestación que vemos claramente, por ejemplo, en el Bajo Cauca, cómo convergen, pero a la vez tenemos abajo el verdecito, el punteado verdecito, que son los cultivos de coca. Entonces, lo que vemos es que hay una gran convergencia entre estas distintas actividades ilegales, pero adicionalmente el acaparamiento de rentas locales, en fin. Y lo otro que es muy importante es el incremento de las disputas por el control territorial. En la medida en que están fragmentados los grupos, lo que vemos es cada vez más disputas territoriales y realmente en los últimos años se han disparado las disputas territoriales. Este año han reducido un poco, pero en realidad la dinámica de las afectaciones humanitarias contra la población están más asociadas con esas disputas territoriales. Lo siguiente es que, pues, como ya les había comentado, está pues esta situación de un avance territorial real. Aquí tenemos dos mapas, un mapa que muestra un poco la influencia de los grupos entre el 2018 y el 2020 y el otro mapa es la película actual. Entonces, vemos claramente que han seguido, digamos, ha habido la expansión de la mancha es muy protuberante, expansión además de todo por fuera de la frontera colombiana hacia Venezuela. Y vemos pues como en la parte de abajo ha habido como la expansión muy clara de las disidencias de las FARC, mientras arriba vemos la expansión del Clan del Golfo y luego el ELN en realidad ha tenido no necesariamente una contracción en términos, por ejemplo, del conteo de sus integrantes, pero si ustedes ven el mapa, en realidad en el nuevo escenario, el ELN es el que no ha logrado verdaderamente sus objetivos de expansión y además de todo, ha perdido prácticamente todo el Chocó en su disputa con el clan del Golfo. Como les había dicho, una cosa que me parece de todas maneras muy importante de señalar y es que uno oye con mucha frecuencia que se dice, uy, estamos en el peor momento de la presencia de estos grupos. Ayer, de hecho, estaba en una conferencia y alguien habló con mucha propiedad hablando de que era el peor momento, que nunca habíamos visto algo así. Y en realidad, yo no diría que podríamos decir si es el peor o el mejor momento. Lo que creo es que es un momento diferente y hay que tener muy claro que estos grupos tienen unas dimensiones que no son para nada comparables a lo que fueron las FARC en su momento
más importante a principios de este siglo y finales del pasado, y las Autodefensas Unidas de Colombia, ni tienen el impacto que tuvieron en su momento los carteles, los dos carteles, grandes carteles de la droga. Nada más les doy unos datos rápidos. Es decir, digamos, las FARC y las AUC en su momento más fuerte tenían aproximadamente unas 50.000 integrantes. Hoy en día, si bien ha habido un incremento importante de integrantes de estos grupos, sobre todo que se ha acelerado mucho desde el 2018 para acá, estamos hablando de un conteo de más o menos unos 18.000 y pico de integrantes, pero en donde se han crecido mucho más lo que se llaman las redes de apoyo, que mucho más que los hombres en armas. Y esto es absolutamente significativo en el caso del Clan del Golfo, donde uno tiene claramente que sus redes de apoyo, que son en realidad redes criminales, sus redes criminales duplican el número de integrantes, al número de integrantes en armas. Entonces, esto también en términos de presencia territorial. En el momento más álgido de la guerra entre las FARC y las AUC, teníamos que más o menos, que más de 600 municipios colombianos tenían una presencia activa y significativa de estos grupos en esos territorios. Hoy en día, entre todos, estamos hablando de una influencia de 400, de más o menos en 400 municipios. Muy importante decir que utilizo específicamente la palabra influencia porque el tema de control territorial tenemos muchas dificultades para definirlo nítidamente y muchas cosas estamos llamando como control territorial y tenemos que hacer una tarea realmente importante para tratar de definir cuál es el control territorial. Estos mapas en muchos sentidos son a veces engañosos porque pues pintan regiones enteras, pero muchas veces las dinámicas son microlocales. Entonces ahí tenemos un desafío enorme para saber realmente y por eso no es tan comparable con la situación de las FARC y las AUC. Ahora, como ya les decía, Clan del Golfo, el mayor reto de seguridad que tiene este gobierno en lo que le queda y lo que viene hacia adelante. No han perdido ninguna disputa, se han expandido sin mayor resistencia. El único foco de resistencia que tienen hoy en día importantes en el sur de Bolívar, en donde tienen un escenario de confrontación con el ELN y con el Estado Mayor Central de el ala de Iván Mordisco, y que, pues digamos, es una confrontación de estos dos grupos que tienen una situación de coexistencia en el Catatumbo, que están tratando de repeler el impulso que está haciendo el Clan del Golfo para apoderarse de todo ese corredor que es absolutamente estratégico para mover de todo en el país y que ha sido un corredor estratégico desde años inmemorables en el conflicto armado en Colombia. Eh, Ahora, ya les había hablado un poco de este tema de que es una cosa muy localizada y muy fragmentada y además de todo tiene y que no tienen como lógicas nacionales, sino lógicas que se corresponden mucho con los intereses locales. Entonces, uno tiene situaciones como, por ejemplo, en este mapa que les hacemos aquí. Este es un ejercicio que venimos haciendo hace varios años, desde que empezaron a incrementarse de manera significativa las disputas entre estos grupos, y es un mapa que muestra cuáles son los distintos, llamamos núcleos de relacionamiento de estos grupos. Entonces vemos que el rojito son los núcleos de disputa, el amarillo es lo que nosotros llamamos los núcleos de dominio
Y lo otro son los núcleos, los verdecitos son los núcleos de coexistencia. Dentro de cada uno de estos núcleos hay distintas graduaciones, ¿no? Por ejemplo, que ya les había dicho, el dominio no es total. Entonces nosotros tratamos de hacer como una especie de niveles de dominio, niveles de qué tipo de disputa hay. Sí, porque las disputas, por ejemplo, son muy volátiles. Hoy en día, por ejemplo, ahí en ese mapa, este es de ahorita, ahí estamos mostrando que hay al menos, yo contabilizaba ahorita como unos 10 11 núcleos de disputa entre los grupos, pero hace un año estábamos hablando de solo 6 núcleos de disputa y algunos se apagan y vuelven y se prenden. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en Arauca, en la disputa que hay entre el ELN y el Estado Mayor Central, y sucede también en Putumayo. En Putumayo hubo el año pasado una disputa muy fuerte ahí entre varias facciones de las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central. Entonces, pero ahorita se ha ido como apaciguando. Entonces, las disputas son muy volátiles y luego uno tiene sitios donde grupos que son de la misma denominación en unos sitios coexisten y en otros sitios están en disputa. Caso perfecto, Catatumbo. En el Catatumbo, el ELN y el Estado Mayor Central coexisten y tienen un arreglo de coexistencia desde que ha sido relativamente estable, mientras que en Arauca están en franca lid, como también ocurre en el Pacífico. Entonces, esto es muy variable también. Entonces, no, como les digo, no hay una lógica nacional, sino que el tema es como la acumulación de poder y cómo podemos ir avanzando y transformando territorios para el dominio. Luego quería como alrededor de esta disputa, entonces esto tiene unos impactos, digamos, en el pasado, digamos, que la confrontación con el Estado era realmente muy importante. Les voy a dar nada más un dato. Por ejemplo, las FARC en un año, en el 2003, por ejemplo, tuvo más o menos unas 650 acciones armadas de esfuerzo alto y medio contra la fuerza pública y el Estado, mientras que hoy en día todos juntos, todos los grupos juntos, en sus acciones contra el Estado el año pasado o este año no superan las 200 acciones, ¿sí? Entonces, son grupos que enfrentan cada vez menos al Estado y que están cada vez más en disputa y eso es pero que están cada vez más en disputa entre ellos y eso es lo que está ocasionando las variaciones en los impactos humanitarios. Entonces, lo que vemos para este año en términos de los impactos que están teniendo estos grupos, vemos que en el primer semestre, digamos, es uno de los semestres más con cifras más altas desde el 2015, aun cuando son más bajas en algunas circunstancias con respecto al 2023. Ahí pues digamos está el gráfico que muestra como esas distintas impactos humanitarios a los cuales les hacemos seguimiento. Vemos claramente cómo el confinamiento ha venido en crecimiento permanente y sigue creciendo durante este año. Eh, Luego tenemos que sigue creciendo el homicidio de líderes y lideresas. Aquí quiero mencionar algo que es muy importante y es que no se alcanza a ver en este gráfico, pero si uno compara
si uno se va un poquito más atrás, como hacia el 2015, realmente uno ve una disparada en los atentados contra líderes y lideresas, que sigue creciendo en este año de manera importante, como se ve en la gráfica, pero que es como una característica muy, como un eje y una característica muy clara de una de las acciones que desarrollan estos grupos en función de someter a la comunidad. En el pasado, si uno compara, por ejemplo, con lo que hacían los grupos, en realidad, si bien había importantes ataques contra líderes y lideresas sociales, realmente el foco estaba puesto sobre líderes políticos. Y esto es algo que es muy importante notar y es una tendencia que vemos particularmente desde la desmovilización de las FARC y desde en donde, digamos, se desata todo este proceso de fragmentación y de disputa entre grupos. El otro punto sobre el cual me quiero realmente referir y que es un asunto de una enorme preocupación es el de reclutamiento de menores. Para este año se registra un incremento del 42%, que es realmente significativo. Uno va a las regiones y realmente permanentemente están hablando pues situaciones trágicas de familias que sacan a sus hijos de territorio para que no sean reclutados. Esto, por ejemplo, en las comunidades indígenas ha sido realmente dramático y realmente no hay ninguna acción clara frente a esto. Y lo último, pues aquí otras variables que es importante mencionar, una de gran preocupación que es el tema de la extorsión, que sí claramente ha tenido un incremento en los registros al menos, y es un incremento, hoy en día tenemos dos veces más denuncias de extorsión de las que teníamos, por ejemplo, en el 2016. Esto en términos de impactos. Bueno, aquí, digamos, miramos un poquito los datos sobre y qué ha pasado con la seguridad, con la estrategia de seguridad. En realidad, nosotros lo que vemos, por un lado, yo creo que es importante decir que mucho se habla sobre el debilitamiento de la fuerza pública, y en realidad yo estuve como revisando unos datos, no hay líneas de tiempo públicas completas sobre, por ejemplo, pie de fuerza y cómo ha crecido el pie de fuerza, o cómo se ha disminuido, pero en realidad, digamos, hoy en día tenemos un pie de fuerza, en el caso de las fuerzas militares, ligeramente inferior al que teníamos, por ejemplo, en el 2016. Y en términos de presupuesto, hoy en día tenemos un presupuesto que es más o menos del 2,1% del PIB en el sector defensa, que es más o menos similar al que podíamos tener en el 2011. Entonces, ahí hay como digamos, tampoco es tan claro que haya habido, digamos, un debilitamiento en términos de pie de fuerza y de estos dos indicadores. Sin embargo, pues obviamente hay que reconocer el fuerte impacto que ha tenido en la organización tanto de las fuerzas militares como de la policía, todo este proceso de sacar a altos mandos, que arrancó como con una purga de 50 oficiales de alta graduación, y eso claro que tiene un impacto importante, y un impacto importante sobre todo en lo que más se necesita hoy en día, que es en poder dilucidar una estrategia de cómo se orienta el trabajo de la fuerza pública. Entonces, ahí arranco con una cita, porque en realidad lo que nosotros vemos en términos de lo que sucede con la fuerza pública, vemos, y sobre todo con las fuerzas militares, vemos que en realidad no hay muchas novedades en términos de su accionar. Ahí esta es una cita de un gran general en retiro, que dice: no es correcto enfrentar las guerras
o conflictos del presente y el futuro con la organización, la doctrina y capacidades de la guerra anterior. Esto, digamos, creo que, y podemos, no me quiero meter en toda esta discusión que ha habido recientemente sobre la reforma de los comandos conjuntos y la supresión de unas fuerzas de tarea, Si quieren, eso lo hablamos después, pero digamos, esa reforma, que yo diría que es tardía, es como una respuesta a, no es tanto un tema de que vamos a seguir debilitando a las fuerzas militares como se ha querido decir desde algunos análisis que se han hecho, sino que se corresponde con esta necesidad de hacer una adaptación y o por supuesto un ajuste respecto de las capacidades internas que se tienen, en donde se han perdido capacidades de mando, capacidades de inteligencia y de movilidad. Digamos que lo que yo diría es que si uno ve las operaciones en general, salvo el caso muy reciente, o bueno, que hubo primero en el Cauca el año pasado, luego está ahorita otra vez en el Cauca y luego en el Catatumbo, todo muy relacionado con qué pasó con las mesas, tanto con el Estado Mayor Central para el caso del Cauca como con el ELN del fin del cese al fuego ahorita en el pasado mes de agosto. Lo que vemos en general son acciones de carácter muy reactivo, o sea, sucede algo en cualquier sitio, entonces a nadie le niegan un consejo de seguridad, se hace el consejo de seguridad, se hace una presencia, digamos, unas operaciones especiales seguidas en su gran mayoría con promesas de oferta institucional integral. Ahora sí lo vamos a hacer, pero pues digamos, seguimos midiendo más o menos lo mismo. Por ejemplo, esto que yo decía de lo del control territorial, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, un indicador que es muy importante, que ha sido muy importante para medirle la temperatura al conflicto en Colombia ha sido el dato de homicidios. Bueno, resulta que en las zonas de disputa sí se aumentan los homicidios, pero en las zonas de coexistencia y de dominio, pues los homicidios no necesariamente tienen variaciones importantes. Si acaso los homicidios más bien selectivos. Entonces, hay que empezar a pensar verdaderamente cuáles son el tipo de indicadores que nos permitan ver cómo estamos avanzando en el territorio y cómo estamos ganándole el control al territorio. No puede ser que sigamos contando capturas, o sea, todos los días. O sea, uno mira las cifras de capturas y hemos capturado 100 veces a estos grupos. ¿Qué pasa con esas capturas? ¿Qué pasa con las investigaciones? No sabemos. Pues tampoco es claro, por ejemplo, este gobierno ha venido utilizando también algo que han utilizado todos los gobiernos históricamente para mostrar éxitos en su estrategia de seguridad, que son los datos, por ejemplo, de incautaciones, las incautaciones, por ejemplo, de cocaína. Y este gobierno pues ha venido diciendo que está incautando una enorme cantidad de cocaína y en efecto sí es así, pero ahorita hay toda la discusión sobre la medición del potencial de producción de cocaína, donde el gobierno ha salido a decir que esa medición no está bien hecha, que no sé qué, pero bueno, el caso es que estamos hablando de casi 2.700 toneladas métricas de cocaína y si uno mira el nivel de incautaciones, pues claro, en términos numéricos es un montón, pero en términos relativos, pues es menor de lo que se venía haciendo en el pasado. Entonces, ahí tenemos un tema que requiere cambios y obviamente, pues esta situación que ya está empezando a cambiar, que es como la activación o pausa de la ofensiva militar ligada al avance o crisis de la paz total. Esto ha tenido unos efectos pues realmente de confusión y que ha dificultado mucho definir una estrategia. Ahí vemos pues de todas maneras en ese gráfico
cómo venían cayendo ya desde el 2020 las acciones por iniciativa de la fuerza pública y vemos cómo cayeron radicalmente 2002, 2003, al son de los ceses al fuego y ahora nuevamente están subiendo. Este dato es a septiembre del 2024, no es comparable con los anteriores. Probablemente podemos llegar a un nivel de como estuvieron superior a las acciones de la fuerza pública del 2021. Eh, Ahora, digamos que lo otro que quería, ay, un momento no sé qué hice en mi presentación, perdón, se me, La la vemos dejé de muy ver. bien. La estamos ¿Ustedes viendo. la ven? Sí, Sí, Sí. pero señor. yo no, pero yo no, yo la dejé de ver, perdón. Ah, ya, ya, ya. Bueno, eh, un asunto que nosotros hemos repetido reiteradamente y que creo que tardíamente el gobierno ha venido a reconocer, el propio Oti Patiño recientemente hizo un comentario pues a propósito de esta situación en donde pues decía que si solamente se deja que todo se quede en manos del diálogo, pues por supuesto eso será insuficiente para afrontar las realidades que rebasan las capacidades de las mesas de negociación. Eso lo dijo pues hace un par de días. Y el ministro de Defensa también se sabe que desde finales del año pasado que estaban ya mostrando los ceses al fuego y mal diseñados, con dificultades de monitoreo y verificación, estaban ya mostrando sus deficiencias y mostrando el impacto que eso estaba teniendo sobre la acción de la fuerza pública. Entonces, esta desconexión entre la paz total y la seguridad que ha sido muy fuerte a lo largo de los últimos 2 años, pero que se ha ido realmente, diría yo, que mermando en los últimos meses, pues lo que ha llevado es al avance territorial, digamos, a un fortalecimiento muy importante de los grupos armados en términos de avance territorial, de profundización de su control social. Luego la paz total, digamos que les dio una plataforma política nacional con pocos incentivos para que hubiese una contraprestación por parte de los grupos armados. Entonces, esto obviamente, pocos incentivos desde el punto de vista de seguridad, además de todo, de persecución, en fin. Y los ceses al fuego, ya lo he dicho, generando esta confusión, disminución en el ritmo del accionar militar, por ejemplo, todo esto que son las operaciones de control institucional, digamos, y de presencia en el territorio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si hay cese al fuego, si no hay cese al fuego, que se cayó el cese al fuego acá, pero que entonces acá sí está, en sitios donde confluyen varios grupos y con uno se tiene cese al fuego, pero con otro no. Entonces, una cosa realmente muy confusa para poder establecer una estrategia de seguridad territorial. Em, pero hay que decirlo nuevamente, ya se está reactivando la confrontación con el Estado, está muy concentrada en Cauca y Catatumbo actualmente. Siguiente. Bueno, voy a dar unas puntadas sobre paz total y para ya terminar. Bueno, si me dan unos cinco minuticos largos. Digamos que nosotros arrancamos con una noción de la paz total que era, digamos, con unos objetivos súper maximalistas, ¿no? Vamos a hacer la paz con todos a la vez y eso va a llevarnos a que haya menos violencia. Es cierto que este gobierno recibió una situación ya de afectaciones humanitarias que venía deteriorándose de manera importante desde el gobierno pasado. Esta apuesta de paz total grande, vamos a negociar con todos a la vez y esto nos va a llevar
porque en el pasado no hemos logrado desactivar la violencia en Colombia y desactivar a los grupos del todo porque hemos hecho paces grupo a grupo, cosa que es bastante discutible. Bueno, entonces, con la salida con la crisis que tienen estas mesas de paz total a finales del año pasado, en realidad han estado casi todo el tiempo en crisis estas mesas, pero con las crisis de finales de año y el relevo del comisionado Danilo Rueda, entra Oti Patiño y Oti Patiño con un nuevo nombre, consejero comisionado, que sí empieza a cambiar, por lo menos estratégicamente, cuál es la visión de esa paz. Ya no hablamos tanto de paz total, sino de una paz que sea territorial, que permita que se combine haciendo las negociaciones a la vez de que hacemos unas transformaciones territoriales, que es lo que le va a dar sostenibilidad a la desmovilización de los grupos y con una mirada mucho más totalmente territorial. Sin embargo, pues nosotros pues hemos identificado múltiples debilidades de esa estrategia, incluida la nueva estrategia del gobierno en cabeza del comisionado Oti Patiño. Digamos que, pues claro, tienen una estrategia, que es lo que acabo, tienen una visión estratégica, pero digamos, la visión estratégica es importante, pero bueno, pero ¿cuál es el método para llegar allá? ¿Cuál es la secuencia? Y eso realmente, una de las grandes aprendizajes que ha tenido este país en las múltiples negociaciones que hemos tenido con tantos grupos, es que el tema del cese al fuego de entrada siempre genera incentivos perversos y termina limitando la negociación a si se está cumpliendo o no el cese al fuego. Eso era, era algo aprendido. Perdona, Entonces, perdona, María Victoria, que cerramos el micrófono. Ya. ¿verdad? ¿Listo? Gracias. Sí, entonces digamos, como la secuencia importa en esto, esto era algo aprendido, ya hoy en día el propio Oti Patiño dice que el objetivo desde el principio no tiene que ser el cese al fuego, habla del desescalamiento, una estrategia que se utilizó en la negociación con las FARC que condujo a su desmovilización. Pero digamos, encontramos muchas debilidades en cuanto a cómo se hace esto metódicamente, qué inteligencia se necesita de los grupos. En fin, esto tiene una cantidad de variables y dimensiones que requieren estrategia y método. Luego hay unos problemas, pues digamos, muchos de ustedes conocen al Estado, conocen muy bien cómo funciona el Estado colombiano y realmente si hay algo que es difícil hacer en el Estado es la coordinación interagencial. Ahora súmenle a eso si no tiene estrategia de cómo hacerlo, de cómo interactuar, digamos, de entrada ya les hablé de la desconexión entre la estrategia de seguridad y la estrategia de negociación con los grupos, pero a esto sumémosle ahora que si estamos hablando de que vamos a hacer transformaciones territoriales, entonces, ¿cómo entran a actuar otras instituciones del Estado, ministerios y agencias del Estado? Ahí, digamos, hay un cuello de botella realmente grande y que tiene mucho que ver también con las capacidades limitadas que tiene la oficina del comisionado de paz. Este ha sido una paz total donde realmente, pues, las líneas rojas prácticamente no existen, ¿no? Incluso el comisionado Danilo Rueda hablaba de las líneas verdes, que es, a mi entender, es hágale a ver cómo sale, ¿sí? Y creo que dentro de este contexto de las líneas rojas, un tema que se ha dejado realmente de lado y que nos dicen que es que somos santanderistas y que el marco jurídico ahí saldrá, es realmente la ausencia de una estrategia jurídica que construya una arquitectura jurídica para
para estos procesos. Este es el momento en que no sabemos bajo qué marco legal se va a hacer el sometimiento de los grupos que están bajo la fórmula de lo que llaman los diálogos sociojurídicos o los grupos que están bajo la sombrilla de los diálogos políticos. No es claro cuál es esa arquitectura jurídica que se requiere y esto es absolutamente vital para darle sostenibilidad a dos cosas fundamentales de estos procesos, que es, por un lado, la seguridad jurídica para quienes finalmente acuerdan lo que se acuerde. Y por último, y por el otro lado, pues está todo el tema de las víctimas. O sea, ¿cómo se le va a responder a las víctimas? ¿Dentro de qué contexto? ¿Cómo se les va a dar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición? Para eso, la arquitectura jurídica es fundamental. Simplemente les quiero mostrar aquí rápidamente cuáles son como estos tableros de la paz total. No me voy a detener mucho en ellos porque el tiempo apremia, pero básicamente estamos hablando de 9 tableros hoy en día que están, y de estos todos están en crisis, todos. Y digamos que el que se ha vuelto para este gobierno el prototipo ideal es lo que está sucediendo con, ahorita se me fue el nombre, con los del sur, con Como, comuneros del sur. Con comuneros del sur, que es esta facción que se desprende del ELN, que está en Nariño, se desprende del ELN, que de pasada pone en crisis y suspenso el proceso con el ELN, que de todas maneras tampoco se veía que estuviera avanzando al paso que se requeriría. Y entonces, y es como este se ha vuelto como el prototipo del proceso, es el único grupo que ha dicho hasta ahora que va a dejar las armas y que ha tenido avances significativos en los últimos meses. Ya anunciaron que se van a concentrar un 30% de su pie de fuerza ahorita en diciembre. Recordemos que ellos están aquí como como el centro sur en la región, en una región del centro sur de Nariño. Bueno, aquí los Montenegro nos pueden contar mejor de esa región. Y pues bueno, ese es como el prototipo hoy en día y por eso pues pasamos de esta cosa de la paz total a la paz ahorita a pedacitos, ¿no? Ahí tienen todavía la expectativa de el ala de segunda Marquetalia que está en esa zona, que son los de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, se unan a este proceso territorial, pero pues la información que hay es que eso es muy poco probable porque ya están en conversaciones con el Estado Mayor Central que está en el Cauca y que está tratando de descender. Entonces, yo lo dejo ahí, podemos seguir después con eso, pero quisiera como dar como esta y una última sobre 3 ideas de qué hacer. Em, digamos, porque esto es muy importante ahorita porque lo presentan también y dentro de esta lógica estratégica que ha planteado el gobierno de los acuerdos parciales, ¿no? Poco dentro de esta lógica que no nos esperemos a tener un libro de 300 páginas que después es improbable que lo cumplamos, sino no. Vamos a hacer esto territorialmente y vamos a ir avanzando con el grupo en las negociaciones con el grupo para ver, digamos, cuáles serían las modalidades de dejación de armas, etcétera. Y por otro lado, a la vez vamos teniendo unos acuerdos parciales que tienen que ver con transformaciones territoriales, que sería como lo que sería el saldo positivo para la comunidad que está esperando esas transformaciones territoriales. Aquí, digamos, tenemos no solamente
algo que pues nosotros consideramos que es como más de lo mismo, pero además de todo, todo muy confuso, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ustedes ya saben qué fue el Plan Nacional de Rehabilitación, la Política Nacional de Consolidación Territorial, zonas futuro en el gobierno anterior, el acuerdo de paz con todos, componente de programas de desarrollo con enfoque. O sea, esta ha sido una aproximación que hemos tenido durante décadas de cómo podemos focalizar unos territorios para cambiar esas condiciones en esos territorios que hagan que la paz que se firme con cualquier grupo se haga sostenible en esos territorios. Este gobierno, digamos, la diferencia de este gobierno con estas otras apuestas es que este gobierno dice que ellos sí lo van a hacer, ¿sí? La pregunta es cómo lo van a hacer porque han anunciado Misión Cauca, el Pacto por el Catatumbo, Misión Tumaco, transformaciones que han venido acordando con, el grupo, la estructura de disidencias de las FARC que están todavía en negociación con el gobierno, que han ido acordando unas transformaciones específicas en el Caquetá, por ejemplo. Pero todo esto con territorios que se superponen y los líderes en territorio, y para eso hay una encuesta que es maravillosa que hizo Naciones Unidas y publicó recientemente sobre qué es lo que piensan la población, más de 12.000 encuestas en los 16 subregiones PEDET, y en realidad la gente en estos territorios anhela las negociaciones y anhela, pero para que se pare la guerra, para que se paren las disputas entre grupos, la presión sobre la comunidad y con la esperanza de que eso abra el espacio para las transformaciones territoriales que todavía están esperando. Ahorita hay unas novedades, yo creo que muy tarde, pero ahí están, y es la novedad pues con el ministro Cristo, que es volver a la implementación del acuerdo de paz, que es lo que anuncia el presidente Petro en Naciones Unidas ahorita a mediados de año, y sale esto del plan de choque que incluye pactos territoriales para impulsar las zonas PEDET, y está toda la discusión, por otro lado, alrededor de la reforma del Sistema General de Participaciones, que sé que en este grupo ha generado muchísima inquietud y sobre lo cual podemos hablar después. De todas maneras, hay poco tiempo y hay pocas capacidades, no solamente las de este gobierno, sino que estructuralmente el gobierno nacional tiene muchas dificultades de operar territorialmente, y ese es parte del problema que tenemos para verdaderamente lograr un control eficaz del territorio. Y ahora sí, lo último, algunas ideas sobre qué hay que hacer. Entonces, lo primero que me parece muy importante señalar es que aquí no se trata de volver a las recetas de seguridad que, pues digamos, que se implementaron en el pasado y que fueron eficaces, sin lugar a dudas. Digamos, el Plan Patriota fue súper eficaz frente a las FARC para derrotar su proyecto estratégico de la toma del poder. Sin embargo, estamos, como ya les comenté, en un escenario muy distinto y, digamos, seguimos patinando en esta falsa dicotomía en si paz o seguridad. Entonces, el gobierno pasado dijo, no, 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 le vamos a meter todo a la seguridad, y todo lo que hacían en materia, por ejemplo, todo el trabajo del consejero Archila que se hizo en materia de implementar los PEDs estaba totalmente desconectada de la estrategia de seguridad y de una estrategia de construcción de paz más allá de cumplir con los PEDs. Y en este gobierno, ya hablamos, la estrategia de paz basada mucho en las negociaciones con los grupos, totalmente desconectada de la estrategia de seguridad. Entonces, me parece que lo primero es que tenemos que empezar por entender bien y medir mejor lo que está sucediendo. Muy difícil hacerlo, muy difícil separar unas cosas de otras, decir esto es esto, blanco, negro, no, porque ya les dije, escenario híbrido, y eso implica que tengamos unas respuestas que sean mucho más híbridas. El foco, sin lugar a dudas, el control territorial. Pero esto
no es solo militares y policías, y tampoco es esta idea de vamos a llevar el Estado al territorio. Eso llevamos diciéndolo décadas. Realmente tenemos que pensar qué significa construir Estado en los territorios con lo que hay en el territorio y con las comunidades. Luego, pues claramente una estrategia de seguridad y de justicia, por favor, que dé cuenta de la naturaleza híbrida del escenario. Se necesita clarísimamente hacer una revisión del despliegue y las capacidades de las fuerzas de seguridad. Yo creo que esta medida de revisión que están haciendo sobre los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea van en esa línea de revisión, pero digamos cuál es como la estrategia, dónde es que tenemos que hacer el despliegue. En este momento tenemos una concentración de fuerzas en el Cauca respondiendo a una situación, pero es que tenemos un escenario donde tenemos disputas encendidas por otras partes del territorio, situaciones de deforestación en la Amazonía, en fin, sí creo que es un escenario de mucha fragmentación y en donde realmente cómo se organiza el despliegue de la fuerza y el uso de la fuerza es primordial. Y además de todo, cómo se utiliza la inteligencia. Ahí ha habido, digamos, una merma en capacidades de inteligencia, independientemente de toda la discusión que hay ahorita sobre Pegasus y no sé qué, pero digamos las capacidades de inteligencia de la gente que está en territorio, viendo cómo son las cosas, qué es lo que está pasando. Y lo otro es una estrategia de persecución penal. Realmente necesitamos pensarnos nuestro sistema judicial para enfrentar crimen organizado que tiene grupos armados grandes operando en territorio, cómo focalizamos y priorizamos, cómo se hace para tener unas investigaciones estratégicas. El tema de la extorsión, que el tiempo acaba de sacar ahorita una serie de reportajes sobre la extorsión. Bueno, si nos vamos a poner hay que encontrar cuáles son los patrones, dónde están los patrones, quiénes son los máximos responsables, en fin. Esto es un cambio de mentalidad muy importante y se requiere, hay algunas capacidades, por ejemplo, en la fiscalía, pero se requiere realmente un impulso y voluntad política de hacer estos cambios y también se requiere trabajar muchísimo en el despliegue de los jueces en territorio. Eso sigue manejado a espaldas de lo que sucede territorialmente. Y lo último, obviamente, sí hay que pensar en cuáles son las alternativas de sometimiento a la justicia que genere incentivos para los integrantes de las organizaciones criminales. Ojalá que no siguiéramos teniendo unas apuestas hechas a la medida de cada grupo, sino que pudiéramos tener un marco de sometimiento a la justicia dentro del cual pudiéramos negociar con los distintos grupos. Yo lo dejo ahí y agradezco mucho que me hayan escuchado. Mil gracias, María Victoria. Por, por favor, puedes retirar la presentación para mirarnos y conversar. Sí, voy a ver cómo hago, ahora sí cómo hago para retirar. Ah, ya, ya, Cerrar, ya, ya, cerrar. ya. Está compartiendo, ya, quiero dejar de compartir. Ya, listo, listo, Muy bien, listo. muy bien. Muchas gracias por la presentación, interesantísima, nos deja muchísimas inquietudes. Y como siempre, ahora quiero invitar a los participantes a que levanten la mano si quieren comentar, preguntar, hacer alguna intervención. Adelante. ¿Y quién quiere comenzar? Tiene la mano levantada Mauricio Rodríguez. Mauricio, adelante. Gracias, Armando. Buenas tardes a todos. María Victoria, muchas gracias. Felicitaciones, estupenda presentación. Dos preguntas concretas. Después de haber leído los comunicados del gobierno y del ELN recientes sobre el reinicio de la negociación, ¿es usted más optimista o más pesimista con respecto a esas conversaciones? Y segunda pregunta, ¿qué podemos esperar del
nuevo gobierno del presidente Trump eh, frente a Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico, contra esas bandas criminales, con las negociaciones de paz, etcétera. Gracias. Bueno, Sí. adelante, María Victoria. Sí, bueno, voy contestando. Sí, sí. Gracias, Mauricio, qué gusto verte. Bueno, a ver, ¿qué se puede esperar? Yo creo que se puede esperar poco de esa, digamos, de lo que acaba, de estas, pues, digamos, encuentro que acaba de haber. Realmente es un primer paso. Si, pues, si bien ya van a tener como un segundo encuentro ahorita, pero en realidad, digamos, realmente no veo o sea, no sería muy optimista, el tiempo ya no alcanza para nada, y no veo que realmente, digamos, en un comunicado del ELN lo que uno ve es, bueno, a ver si podemos ver a ver qué pasa en el 2026. O sea, para mí la lectura de eso es, nos vamos a esperar al 2026. Y yo creo que la pregunta de Trump es importante, aunque no tengo una respuesta clara porque no sé, no. Creo que Latinoamérica, salvo por el tema de México, es irrelevante para el presidente Trump por ahora. Pero pues me parece que ahí yo sí creo que eso tiene un efecto frente a Venezuela. eh, Creo que dificulta mucho más, o sea, realmente, en mi opinión, atornilla al presidente Maduro más. Y eso sí tiene, digamos, sabemos que el ELN tiene una parte importante que opera en Venezuela, y la paz con el ELN pasa por Venezuela. Entonces, ahí, y cómo va a jugar Estados Unidos en esa ecuación, pues para mí no es claro. Hay que tener de todas maneras presente, pues que a Trump se le quedó entre el tintero la invasión a Venezuela, ¿no? Entonces, pues, no, bueno, Muy esto bien, pues lo digo en sentido cómico. muy bien. Bueno. Gracias, María Victoria. Carolina Barco, adelante. Muchas gracias, María Victoria, por esa presentación. Complejísima la situación. Y desde un inicio, y mi pregunta es muy básica porque nunca he entendido muy bien qué quería el presidente decir con paz total, porque suena un poco voluntarista. Me pregunto si había hablado con los grupos, si ellos estaban de acuerdo, si había algunos compromisos, si había algunas líneas. Era un poco como, vamos a hacer la paz total y aquí llego. Y hablando con algunas personas y de las Fuerzas Armadas, se encontraron muchas veces en una situación donde declaraban un cese al fuego y después ellos no se podían mover a proteger a la población, porque del otro lado no había el cese al fuego. Entonces, ha parecido como una propuesta sin estructura y sin planteamiento, entonces eso no lo entendió muy bien. Y además con dos elementos tan difíciles. Uno es hacer el control territorial si estamos hablando de razones políticas, buscando unas, sí, políticas sociales, económicas, pero lo otro es el crimen organizado. Entonces, ¿cómo hace uno paz total? Y los términos en que uno hace esa paz entre dos grupos tan distintos no dificulta mucho esta situación y dada la postura donde estamos, donde está creciendo la coca, donde está creciendo todo, la minería ilegal, ¿cómo entra eso en esta ecuación y cómo empieza uno a ordenar y a buscar esas estrategias que tú hablas que son absolutamente fundamentales porque pareciera que se necesitan unos instrumentos de justicia distintos, unas maneras de actuar distintas, etcétera? Entonces te quería escuchar porque me ha parecido muy interesante la manera que lo has desmenuzado, pero entonces eso es aún más complejo. Bueno, no, muchas gracias, Carolina, por esta pregunta. Pues mira, que no tiene una respuesta, no tiene una respuesta
fácil porque pues tú misma das como todos los elementos de la complejidad. Por eso yo al principio decía que si bien estamos en un escenario que no tiene los mismos impactos ni es comparable con la guerra que vivió Colombia, entre las FARC y los paramilitares y la población civil y los desplazamos. O sea, hoy en día tenemos 10 veces menos desplazamientos forzados que a principios de siglo, ¿sí? Pero digamos que no hemos hecho, no se hicieron como las adaptaciones que había que hacer como para este escenario, que sí se requieren. Si uno habla con los militares, hay quienes son pues un poco más positivos y dicen, no, las adaptaciones, o sea, sí hay, no tenemos todos los medios, pero sí hay adaptaciones que se pueden hacer y que se pueden hacer realmente relativamente rápido, ¿sí? Es cuestión de ver cuál es la estrategia y cuál es el liderazgo. Es que también hay que tener en cuenta, pues, que este ha sido un gobierno que empezó hablando un poco como ¿cómo se llama? De la seguridad humana, ¿sí? Es una cosa como súper grande, en donde además de todo, como que el interés que había por parte específico, por parte del ministro de Defensa, era un interés muy centrado en el tema de la purga interna de las fuerzas, que en algunos casos era justa y en muchos no. No lo sabremos desafortunadamente, ¿sí? Porque sí es cierto que hay un problema grave de corrupción al interior de la fuerza pública, porque se relajaron durante los últimos años, se han relajado mucho los controles internos y el tipo de amenaza que tenemos con estas economías criminales muy fragmentadas, pues generan un ámbito muy propicio para focos de corrupción. Entonces, eso por un lado. Yo creo que, sin duda, en el tema de justicia, creo que es donde hay que hacer los mayores cambios, ¿sí? O sea, no puede ser que sigamos teniendo la UIAF que tenemos, ¿sí? Que es una oficina pequeña, o sea, el 90% del trabajo que hace lo hace alrededor de narcotráfico y como les mostré, pues tenemos, o sea, uno no puede decir que el 80% del oro que se vende de Colombia, que se vende en el exterior, es de origen criminal, ¿sí? Y no pase nada, y no pase nada, y no se puede hacer trazabilidad, en fin. Entonces yo creo que sí tenemos un atraso importante en otras herramientas que se requiere para enfrentar este tipo de amenazas. Aquí no se trata, el crimen organizado nunca se acaba, siempre está ahí, el crimen organizado se contiene. El conflicto armado, pues tiene como un principio, no necesariamente un fin, pero digamos, se pueden atender las causas de ese conflicto, ¿sí? En el crimen organizado, pues no. Entonces se requiere otro tipo, y realmente es que, miren, el lío del Clan del Golfo es tremendo, porque es que el Clan del Golfo es una organización que es heredera de los paras que tenían gente de los narcos, que han reclutado a gente que salió de las FARC, que tenían también en su origen gente que venía del EPL. Entonces es como un potpurrí de digamos, de todos los grupos que se han ido desmontando en el país y los residuos que van quedando. Entonces, eso es muy complejo. Y lo último entonces, pero que sea complejo, yo lo que veo más complejo, y lo digo quizás también porque tengo un conocimiento más limitado del tema de justicia, pero hay quienes vienen trabajando muy fuertemente en todo este tema de la persecución penal, y hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que ya ha hecho la fiscalía, pero se necesita verdaderamente hacer un cambio en el chip, y hacer un cambio en el chip también en términos de los jueces. Entonces, ahí hay un tema que realmente tenemos donde se requieren cambios importantes, y no menciono el tema de cárceles, ¿sí? O sea,
No tenemos un sistema carcelario en Colombia, es inexistente. Lo que tenemos es una situación totalmente inhumanitaria en cárceles que no genera ninguna disuasión y que tenemos que pensarnos seriamente y no es un tema solamente miren, nada más les digo, por ejemplo, ahorita que se estaban lanzando esta idea sobre una ley para, nuevamente, reclutamiento de menores, se creció el reclutamiento de menores. Ah, qué buena idea, vamos a aumentar las penas para los reclutadores de menores. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No? Digamos, lo que verdaderamente disuade es que se cumpla la pena, no que le incrementen las penas. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos más bien a ver todos esos, no sé, en un año aquí en Colombia nosotros capturamos más o menos, no sé, como a 5.000 integrantes de estos grupos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Creo que eso es muy importante. Y la última cosa respecto de la primera pregunta que haces, que es muy importante, que es esa cosa de paz total. En realidad, como yo la entiendo, no vamos a hacer, ellos venían con la idea de que aquí solamente habíamos hecho la paz uno a uno, lo cual es totalmente debatible, pero esa era la idea de que aquí hemos hecho la paz uno a uno y entonces obviamente siempre quedan otros que vienen y ocupan el espacio del que se va y volver no solamente a que hay que hacerlo con todos a la vez, sino que adicionalmente este tema de la paz tiene que ver con las causas objetivas de la violencia y con los incumplimientos históricos del Estado colombiano y bueno, y el problema de tierras, que es, digamos, como un tema que menciona todos los días el presidente Petro. Muchas gracias, María Victoria. Gracias. Juan Mauricio Ramírez, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Excelente las ideas pues, que has presentado. Tengo una pregunta sobre, digamos, un poco como qué sabemos que han encontrado sobre alianzas entre estos grupos con fuerzas políticas locales. Y por ese mismo, en ese mismo sentido, también como digamos, la cooptación de las administraciones locales, la posibilidad de que tengan accesos a presupuestos municipales, por ejemplo, a contratos, es decir, que parte de los dineros públicos justamente se canalicen allá. Tú sabes que eso es una de las preocupaciones del aumentar las transferencias a los territorios, a los municipios y departamentos en esos territorios en donde están activos. Y bueno, no sé si esto ha sido, tema de la paz total y lo que ha pasado con este gobierno me parece que ha sido como un ambiente propicio para que estos grupos se puedan aumentar, expandir, multiplicar, fortalecer económicamente. ¿No tendrían ellos, en el término de las elecciones de 2026, un incentivo para tratar de moverse activamente a favor de la continuidad del proyecto petrista, digamos así? Lo voy a decir de esa manera. Gracias. Adelante, María Victoria. Bueno, todas preguntas muy importantes, no fáciles. Mira, en términos de las alianzas, realmente eso es muy diferenciado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Clan del Golfo tiene muchas, ¿sí? Tienen, bueno, ahora acordémonos que se hacen llamar Ejército Gaitanista de Colombia, ¿no? Eh, en este esfuerzo de reconocimiento político. Pero digamos que ellos tienen muchas en el Bajo Cauca, en Urabá, en fin, eso, pero recordemos que esa es una manera de operar del crimen organizado. El crimen organizado le interesa, sí, estar conectado con las fuerzas políticas, pues precisamente para extraer recursos, ¿sí? Entonces, el ELN, pues esto es histórico, el ELN en Arauca, no es nuevo. ¿Cuántos gobernadores de Arauca no han metido a la cárcel? ¿Cuánto? ¿Sí? Esto no es nuevo. En Arauca, muy fuerte. En Catatumbo también, el ELN. Y pues, digamos, en Nariño está, pues, digamos, hay mucho de eso con los grupos que están allá y con el gobierno regional y local. Eh, Tienen esos rasgos todos los grupos que están operando allá y el Estado Mayor Central, pues en las zonas donde está
operando, pues, digamos, como más hacia la Amazonía, Caquetá, en fin, ahí también. Entonces, sí, este es un rasgo, esto ya viene sucediendo, ¿sí? Yo, la verdad, pues tengo sentimientos encontrados frente al tema de esa discusión tan importante y que creo que está en la nuez del problema, que es alrededor del sistema general de participaciones. Yo entiendo digamos, las preocupaciones grandes que hay alrededor de eso, pero también me pregunto, y muy a propósito de si el objetivo es el control territorial, ¿sí? Y si esto no lo hemos logrado solo con fuerza pública, porque ya lo hemos hecho y no podríamos tener un policía y militares suficientes. O sea, Colombia todavía tiene el segundo pie de fuerza más grande de Latinoamérica, ¿sí? Después de Brasil. Entonces, yo creo que ahí el tema de cómo se construye Estado en el territorio. Y necesariamente eso pasa por los recursos, por las competencias. Esta discusión me parece que es la discusión más importante que va a tener el país en los próximos años sobre cómo se gobierna el territorio y creo que no podemos seguir entrando a esa discusión solamente viendo el problema de la corrupción, sino ver el problema más grande. Tenemos un problema gigante de control territorial y de que no lo vamos a controlar con la fuerza pública que tenemos, ¿sí? Necesitamos tener un Estado que le funcione a la gente en estas zonas. Un Estado que le funcione. Y el Estado central no le funciona a la gente en estas zonas. ¿Por qué la gente dice que no hay Estado? Cuando se refiere la gente a que no hay Estado, se están refiriendo al Estado nacional, no se están refiriendo al Estado local. Reconocen al Estado local. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que abordar con seriedad y meterse en la discusión muy constructivamente, teniendo en cuenta todas estas advertencias sobre el uso de los recursos territorialmente, pero es que la corrupción es transversal. La corrupción en el OCAT Paz, por ejemplo, no sucedió en los territorios, sucedió en Bogotá en planeación nacional. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí tenemos pues la invitación es que hay que pensar esto porque este es el nudo gordiano del control territorial y de sobre todo de la gobernanza territorial. ¿Cómo podemos construir una gobernanza territorial que le arrebate el territorio a esos grupos y que lo traiga pues a la legalidad? Ese es un tema complicadísimo, además de todo, porque estos grupos no son grupos que cayeron de Marte. Estos grupos son grupos que tienen una fuerte raigambre en las comunidades que dependen de economías criminales. En fin, esto me parece que es más complejo que pensar que es un problema de corrupción no más, ¿sí? Sino que cómo vemos la película grande y cómo podemos responder a eso sería para mí la gran incógnita y lo que, y lo que tendríamos que ver cómo podemos contribuir. Yo creo que desde este grupo todos ustedes saben cómo funciona el Estado colombiano y no hay manera de que sigamos funcionando como estamos funcionando. No, no hay manera, no hay manera. Gracias, María Victoria. Ahora sí, Hugo Palacios. Hugo, adelante. Tiene el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Armando, y muchísimas gracias a María Victoria por su exposición tan supremamente interesante. María Victoria, pues con toda razón, hace mucho énfasis en el tema territorial como parte de los problemas de orden público, de seguridad, de paz que tenemos en el país. Pero finalmente, ¿qué es el territorio? Finalmente, el territorio es lo que el territorio puede producir.
Quizás, no sé si María Victoria quisiera hacer un comentario de esto, quizás lo que han faltado son políticas más claras acerca del narcotráfico, que el narcotráfico tiene una relación obviamente directa con lo que el territorio produce. Quizás han hecho falta políticas más claras en materia de minería, porque también el territorio para estos efectos es, y para muchos efectos, pues es minería ilegal, es oro. De pronto también, cuando hablamos de territorio, quizás ha faltado una política más clara en materia de tierras. También eso es territorio. No sé si María Victoria quisiera decirnos si quizás con políticas más estructuradas y claras en materia de narcotráfico, en materia de minería ilegal y en materia de territorio, estos otros problemas de la dispersión de los grupos, de la lucha por el control territorial, podrían tener una respuesta mejor que la que han tenido hasta ahora. Gracias, Hugo. Adelante, María Victoria. Muchas gracias, Hugo, y no sabes lo que me alegra verte. De Lo veras que mismo, sí, me alegra muchísimo. lo Eh, mismo. mira, a ver, política antinarcóticos, pues hemos tenido aquí durante muchos años, ¿sí? Eh, Hay quienes dicen que esa política fracasó. Yo no creo que esa política, no comparto la idea de que esa política haya sido un fracaso. Ha tenido avances, pero hay cosas que son difíciles de sostener, ¿sí? Es difícil de sostener la erradicación en territorios que están por fuera de la frontera agrícola, ¿sí? Sostener la erradicación forzada en estas zonas, digamos, de la periferia, que difícilmente, pues digamos, donde crece fácilmente esa economía, pero difícilmente crecen otras economías legales. Y llevamos, digamos, desde la firma del acuerdo de paz, pues han venido sucediendo cosas, son todas pequeñas, pero por ejemplo, uno ya empieza a ver, por ejemplo, las apuestas de cacao funcionando en algunas zonas, ¿sí? Pero bueno, nos ha tomado un montón de tiempo. ¿Y cómo vamos construyendo sobre esas apuestas que se han ido haciendo de sustitución, que siempre van a ser más pequeñas que la mancha de coca que tenemos? Pero no veo que haya una posibilidad de hacer una cosa sobre todo el territorio cocalero, aun cuando sí es cierto que ha habido, digamos, un incremento desmesurado de los cultivos de coca que viene de atrás, ese incremento por una serie pues, de incentivos perversos que ha dado el Estado, pero que a la vez el Estado es buscando responder a las comunidades que están allá. Entonces, un plan integral, bueno, tiene un nombre terrible, el PENIS, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, que bueno, que por primera vez iba estaba focalizado en las zonas más relevantes de cultivos de coca, pero que fue imposible que el Estado lo pudiera ejecutar. Es increíble. Es decir, ni siquiera las transferencias, que era un incentivo perverso, pero pues era algo que se necesitaba para hacer la transición, ni siquiera las transferencias se pudieron entregar en el tiempo definido a las 90.000 familias que firmaron esos acuerdos, ¿sí? Luego, los proyectos productivos, es decir, la cifra es ridícula, es que creo que como el 1% de las familias que firmaron los acuerdos a hoy y lo firmaron esos acuerdos hace 6 años o 7 años, a hoy tienen su proyecto productivo de largo plazo. Entonces, realmente eso habla mucho de las dificultades que tiene el Estado para poder cambiar allá con una política nacional esas condiciones allá.
yo creo que lo de la aproximación territorial es que precisamente Está muy podamos mordisca eso. hacer, priorizar cuáles son esos territorios. Siempre los hemos priorizado, pero en cuáles podemos hacer realmente un trabajo armónico e integrado entre lo que puede hacer verdaderamente el Estado Nacional, lo que le compete y debería hacer el Estado regional y territorial. Una labor mucho más fuerte se necesita de las gobernaciones que podrían articular y resolver problemas. Es decir, ¿cómo resuelve uno el problema del sur del Bolívar? ¿Sí? Donde confluyen varias gobernaciones. En fin, esto realmente tenemos ahí un tema que yo no tengo realmente como una respuesta. Lo último que quisiera decir que me parece que es inverosímil es, de todas maneras, para el fortalecimiento de las finanzas territoriales, es indispensable que terminemos el catastro. Es increíble que todavía sigamos en el nivel de atraso que tenemos del catastro. Entonces, yo sí creo que hay que enfocar esta línea territorial, pero más en clave de cómo es que vamos a fortalecer esos territorios, qué es lo que se necesita para fortalecerlos desde el Estado local, en articulación obviamente con el nacional, más que en cuáles son como la política en contra de las drogas, la política en contra de la minería. Le digo, lo de la minería, o sea, es increíble lo que está pasando en Buriticá. Buriticá había sido una zona que ya había estado en manos del clan, esa mina, y se la habían arrebatado. Y se había generado una gobernanza en ese territorio. Eso no fue solamente una tarea de los militares. De hecho, los militares se ufanan de que la operación que se hizo en Buriticá en su momento era una operación en la que no se echó un tiro, ¿sí? Ahí digamos, ¿qué hizo la compañía? Obviamente esa compañía cambió de manos y ahora es de unos chinos, que cambió mucho su relacionamiento en el territorio. Entonces, hay otros elementos que juegan en el territorio, que son en los cuales esa mixtura es en lo cual yo creo que hay que trabajar, más que en tener como el gran plan y la gran política nacional. Gracias, María Victoria. Pedronel Ospino. Pedro, adelante. Muchas gracias, María Victoria. Muy interesante y esos mapas realmente son decepcionantes. Ver cómo la mancha se va expandiendo de esa manera y va retomando los volúmenes anteriores, con la diferencia que esta vez es netamente narco o minería ilegal. Aquí no hay ideología, no hay nada. Y seguimos trabajando este tema como si fuera como si tuviera ideología. Aquí realmente tenemos un problema fuerte, fuerte, es de economía ilegal y de mafias y, y sí, hay un aspecto cultural y de población en esas zonas, pero en buenas partes de las zonas, pues, estamos hablando, quitando el sur de Bolívar y esa zona, pero los que están más al extremo sur, realmente la gente está allá es por una sola razón, coca. Eso es la razón. La ampliación de esa frontera agrícola no se ha dado por productos diferentes de coca. Y realmente pensar que somos capaces de instalar en esos territorios personas o economías modernas o pegadas a lo moderno, esa no es la definición. Entonces, el tratamiento sí tiene que volver a unas raíces, olvidarnos del conflicto político. No es conflicto político. Y hace muchos años, inclusive con la FARC, dejó de ser una cosa política hacía mucho tiempo. Y concentrémonos en orden público, en la parte de administrar unas mafias muy grandes. Y la otra parte que uno ve, entonces, básicamente lo que digo es, no somos capaces de sostener a esas personas viviendo en esos territorios. La única forma por la que existen allá es por la coca. Tenemos que trabajar con la coca, afuera de coca, pero con medidas mucho más contundentes y no simplemente pensar que es un problema de justicia social lo que estamos trabajando. Les podemos ofrecer a todas esas poblaciones que los podemos atender en los centros urbanos
más centrales donde podemos ofrecer, donde necesitamos la reforma agraria para poder trabajar, pero no volcar una cosa simplemente porque la expansión la hizo la coca. Una segunda absurdo que está ocurriendo estos días, que ya nos pasó, fue el aviso de los planes de sustitución que se dieron con el plan de paz de pasado, donde se dijo vamos a atender esas poblaciones y les vamos a destinar los recursos de sustitución. Ahora el gobierno sale con la idea de que vamos a comprar la cosecha de coca. Y al principio se estaba diciendo que era un solo experimento para una parte del Cauca, pero lo que están diciendo es que hay un decreto rodante donde es una habilitación general de compra de coca en todos los territorios de Colombia. Si nos fue mal con la promesa de sustitución, ahora sí que nos va a ir mal con una promesa de compra. Y es totalmente absurdo lo que se plantea porque ¿qué va a hacer el gobierno si logra comprar la coca? ¿Qué hace con eso? ¿A dónde la va a meter? Pues realmente es el absurdo. Y donde se pierde realmente es como tratando de un problema social que se gestó por un negocio que no es sostenible en Colombia o que creemos que no sea sostenible en Colombia. Lo que tenemos que estar trabajando durísimo es en ese frente. Y entiendo las razones sociales que puede tener el gobierno, pero realmente la posición ahora sí que va a ser más absurda. Ni peleamos el negocio, ni somos capaces de intervenir en los territorios y vamos a complementarlo el negocio ilegal diciendo que el gobierno no compra. Si habíamos sembrado 150.000 hectáreas, dentro de 3 años, si compran la primera hectárea, vamos a estar en volúmenes increíbles. Gracias. Adelante, María Victoria. Yo entiendo que lo de Pedronel es un comentario, más Ok, que sí. una, sí, es más un comentario el Pero que me gustaría haces. tu reacción a la compra de coca Sí, por parte del te lo gobierno. voy a, pero te lo voy a mandar, te la voy a reaccionar con una pregunta, porque pues hay algunas cosas hay algunas cosas con las que coincido. Yo creo que va a ser un incentivo perverso el anuncio de la compra de la coca, como fue perverso el rumor que se corrió en su momento de que iba a haber un plan para que sustituyeran coca en las zonas pues, de influencia de las FARC. Entonces, no, yo lo que creo es que mi pregunta para ti es, bueno, y entonces, ¿qué hacemos con la gente que está allá? ¿Qué hacemos con las por lo menos 200.000 familias que dependen de la coca? ¿A dónde los llevamos? Entonces, no, porque pues es cierto lo que dices, o sea, a esos sitios, porque además toda la coca está en muchas zonas que son de tratamiento especial, de tratamiento medioambiental especial, no debería realmente estar ahí. Pero ¿qué hacemos con esas La- familias? Operar de la misma manera que operaron para llegar allá. Es un negocio que es bueno, entonces se van para allá. Dañemos el negocio de verdad, se salen de allá y No, pero tocará salir a remover. pero yo creo que Y hay. como Estado es más fácil reaccionar en los sitios donde tenemos acceso, y básicamente es migrar hacia centros poblados urbanos que seamos capaces Pero de ayudar a gestionar. no necesariamente es una colonización inducida por la coca. Ahí me parece, Absolutamente, si uno mira lo que es el Putumayo, lo que ha sido en la frontera con Venezuela, eso fue netamente pero ¿y coca. Arauca? ¿Y Coca Arauca? igual. No, no hay coca. ¿Ah? No hay Pues coca. bueno, se salió en este tiempo cuando se dañó el negocio. Precisamente se dañó el negocio No, y no, no, quiero no, saber no si ha la habido. población. No, yo creo que pues, creo que esa es, yo creo que esa es una discusión súper importante, porque yo sí me parece que muchas veces hemos tendido a juntar políticas de seguridad igual política contra la coca. Y realmente, en los mapas que yo les mostré, en el primer mapa que yo les mostré, el tema de deforestación no es solamente para cultivar coca. El tema de deforestación están metiendo 1 millón
de cabezas de ganado al lado de Chiviriquete. El tema, es decir, o sea, hay convergencia, ¿sí? Hay convergencia, a veces hay sustitución de unos a otros, con la crisis de la coca, que sí ha habido la crisis de la coca y vamos a sacar ahorita un informe sobre la crisis de la coca que ha afectado muchísimo a esas poblaciones en términos de incluso de tener problemas de seguridad alimentaria severos. Pero en el Catatumbo, por ejemplo, pues ahí sí hubo una suerte de sustitución momentánea por la explotación del carbón ilegal, entonces inducida por el ELN. Entonces yo creo que a- hay que matizar y hay que profundizar en esa apreciación y pensar que vamos a resolver el tema de seguridad en Colombia si se acaba el problema de la coca, porque en realidad lo que ya se está instalando son unos grupos que viven de muy diversas, o sea, el tema de la migración por el tapón del Darién, es decir, ahí no hay coca. Entonces yo creo que es importante que Pero eso igualmente diversifiquemos no un es poco la guerrilla. mirada. ¿Ah? Eso igualmente no es guerrilla. Eso simplemente es actividades ilegales que hay que Ah, no, combatir como esa es otra, actividades es que tú ilegales. planteaste dos No es cosas. La sociales, no otra, la es... otra discusión es si es solamente político o solamente criminal. Yo digo que es híbrido. Yo digo que es híbrido porque pues hay, digamos, hay una confluencia y yo los pondría como en un continuo entre crimen organizado y rebeldes, y uno podría ir poniendo en ese continuo, en donde del lado del continuo de crimen organizado claramente situaría al Clan del Golfo, y en el otro lado, y yéndonos un poquito más para acá, situaría a los otros grupos. Pero yo creo que esa es una discusión que es muy importante y que además de todo también no, o sea, podemos discutir muchísimo sobre eso porque vamos a encontrar ingredientes de ambos en todos los grupos, como de hecho lo tenía las FARC, pero negar el proyecto político nacional de las FARC, pues también es un absurdo. Entonces, yo lo que diría también es que pues hay que reconocer que hay esas características y que se requiere una aproximación que reconozca esas características. Por ejemplo, lo del control territorial, los repertorios de control territorial en las zonas del Estado Mayor Central son muy diferentes de los repertorios de control social por parte del Clan del Golfo. Entonces, yo creo que ahí hay muchas diferencias que hay que reconocer, y al final del día, es una decisión política. El gobierno de Santos decidió que el Clan del Golfo era criminal, punto. Y con ello solo iba a negociar bajo la lógica del sometimiento a la justicia. Y resolvió que las FARC era político, ¿sí? Es una decisión también política. El presidente Petro decidió distinto, mal o bien, pero lo que quiero decir es que juega la decisión política en función de las intenciones políticas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar el tema. Vanessa Bautista, adelante. María Victoria, muchas gracias por la explicación. Y la verdad es que no quiero sonar pesimista, pero suena como a que cualquier propuesta de solución es como insuficiente. Y sobre todo quisiera preguntarte realmente cómo ves algo que sea sostenible en el largo plazo, sobre todo cuando tenemos pues tantos fenómenos como los ninis, que entonces ya la última cifra que yo tengo es que 2,5 millones de personas en Colombia ni estudian ni trabajan, pero también resulta siendo un fenómeno transnacional. Uno sabe pues que las redes de financiación de este tipo de economías, pues no solamente ocurren en Colombia, y resulta ser que cualquier política que uno haga a nivel nacional, pues siempre va a estar insuficiente. Entonces sí me gustaría como saber si tienes como un análisis de verdad de entorno internacional y de sostenibilidad a largo plazo, en donde uno realmente vea que pudiera
acabarse esta situación. Y, digamos, derivada de la pregunta anterior, también quisiera saber si toda esta política de compra la ves como un primer paso para la legalización de la coca y abrir la discusión en Colombia. Pues a ver, lo de la legalización, voy a arrancar por esta última que me parece más fácil, porque lo de la legalización de la coca en realidad, digamos, depende del contexto internacional y el contexto internacional hoy en día sigue siendo totalmente adverso a la legalización de la coca. Y yo creo que eso incluso va a haber como una revisión en el tema de la marihuana, porque en Estados Unidos ya están empezando a salir muchos estudios que están mostrando, digamos, efectos no deseados de la legalización del uso recreacional de la marihuana. Entonces, y entonces que están empezando a decir, ok, ¿qué fue lo que hicimos acá? No creo que vayan a volverlo ilegal, no creo que vaya a haber, bueno, pues con el presidente Trump uno no sabe, pero digamos, sí hay un tema ahí muy complejo. Pero lo de la coca, pues en el futuro cercano no veo ninguna posibilidad de que haya, y eso depende del contexto internacional, digamos, pues no puede hacer como hizo Bolivia, pero pues Bolivia no tiene el nivel de transacciones internacionales que tenemos nosotros con la coca, que seguimos siendo el primer productor de cocaína del mundo. Entonces yo creo, ahora, soluciones sostenibles, ay Dios mío, yo no creo, no, lo primero es que no, ya yo no creo en el gran plan. Aquí hemos hablado, o sea, cuando se hizo el acuerdo de paz, no, hay que hacer el plan Marshall para las regiones, no sé qué. Yo no creo en el gran plan porque en realidad hemos hecho muchos grandes planes, ¿sí? Que no hemos cumplido porque siempre se nos olvida cuáles son nuestras capacidades y cuál es la economía política de la implementación de esos planes. Ustedes, los economistas que hay acá, se inventaron esa maravillosa término de la economía política, pero a veces lo aplican poco. No ustedes, no se lo digo a ustedes, pero a veces se aplica poco realmente porque se piensa que son escoger, ah, no, no, eso lo resolvemos si llevamos bienes públicos. Bueno, ¿cómo se llevan los bienes públicos? ¿Quién interviene en el proceso de recibir esos bienes públicos? ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que en el gobierno pasado el consejero Archila hubiese focalizado todo su esfuerzo en el Catatumbo, ¿sí? Acuérdense, Catatumbo sostenible y él solo hablaba de Catatumbo, no sé cuántas millones de veces fue allá. Y en la última encuesta que hizo Naciones Unidas que les mencioné, Catatumbo de todos los PEDET es el que tiene peor visión o percepción la gente sobre lo que se ha avanzado en términos de PEDET. Ahora, les quiero decir, en el resto de las regiones es muy variado, pero la gente sigue muy esperanzada y cree que ese es el camino. Entonces, Gracias. yo creo que son ir construyendo sobre lo construido. Creo que este gobierno se demoró demasiado en descubrir que tenía que seguir con el camino de al menos implementar el acuerdo en esta visión territorial de los PEDET. Se demoró demasiado, perdió mucho tiempo. Gracias, María Victoria. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, María Victoria, por esa presentación. De pronto vas a decir que lo mío es también un comentario, pero, pero espero que te animes a que me respondas algo, ¿no? Y, y de entrada te digo que lo que voy a decir está muy en línea con lo que dijo Pedronel, ¿no? Eh, de lo que tú nos presentaste, yo creo que tú fuiste muy diplomática, ¿no? Porque con base en lo que tú nos dijiste, yo hubiese concluido que lo que hemos visto del proceso de paz o paz total es un absoluto fracaso. Es algo terrible. O sea, un país lleno de grupos armados ilegales, un país lleno de minería ilegal, un país lleno de coca, un país que está exportando
2.700 toneladas de cocaína, ¿no? Cuyo nivel hacia 2015 había caído a 300, o sea, pasamos de 300 a 2.700, ¿no? En el año 2000 teníamos unas 200.000 hectáreas de coca, habían caído en el 2015 a unas 40.000, ahora podemos estar en unas 300.000. O sea, el cuadro que tenemos es algo realmente aterrador, ¿no? Un país con esos niveles de territorio sin Estado, ¿no? De pronto, en el año 2000 se hablaba en el exterior y dentro del país de que Colombia como un todo era un Estado fallido. De pronto, no hemos vuelto a eso, pero buena parte del territorio no tiene Estado, un Estado fallido, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y la definición fundamental, ¿no? Que nos dio Max Weber, ¿no? El Estado es el ente que tiene el monopolio de la fuerza en el territorio, ¿no? Y eso no lo tenemos, no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues eso explica muchísimas cosas. Y yo sí creo que tenemos que aprender de lo que fue exitoso en el pasado. Y lo que fue exitoso en el pasado, seguramente hay más cosas, pero lo más cercano fue el proceso con las FARC, ¿no? En el año 2000, como ya dije, veíamos que el Estado, se decía que era un Estado fallido, lleno de coca, unos grupos armados ilegales, sobre todo las FARC muy grandes, ¿no? Y básicamente lo que pasó es que sí, con la cooperación de los Estados Unidos, que de pronto ahora no va a ser tan fácil como antes, ¿no? Se comenzó a erradicar las hectáreas de coca, ¿no? Plan Colombia, y se le comenzaron a dar unos golpes brutales a las FARC, pero brutales, ¿no? Se eliminaron a los cabecillas, se apresó gente, muchos se fueron para Cuba y para Venezuela, ¿no? Y Colombia volvió a tener en gran medida el monopolio de la fuerza en muchas partes del territorio. Y eso fue lo que llevó a las FARC a la mesa de negociación, ¿no? Es que muchas veces se desligan las dos cosas. Las FARC llegaron a la mesa de negociación porque estaban derrotadas, no eliminadas, pero sí derrotadas, ¿no? Se hizo el proceso de negociación. Lo que no nos han explicado es por qué el Estado no ocupó los territorios que abandonaron las FARC. Eso fue un acuerdo con las FARC, ¿no? ¿Por qué se permitió la expansión de la coca? ¿No? Eso fue un acuerdo con las FARC, ¿no? Un acuerdo con las FARC. Y de allá para acá, ¿no? Ah, bueno, no, y esto es otra cosa. Las FARC van a las elecciones, pues, con otro grupo, ¿no? Van a elecciones y sacan 50.000 votos después de haberles hecho cambios en la Constitución, de haberles otorgado esa cantidad de cosas, las curules libres en el Congreso, ¿no? Sacan 50.000 votos en el 2018 y en el 2022 sacan la mitad, 25.000 votos, ¿no? Entonces, un poco todo esto es para decir que lo que tú nos has mostrado es una prueba de que no se está haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Si tú quieres llevar al ELN, al Clan del Golfo, a estos grupos, ¿no? Tienes que derrotarlos militarmente. De pronto no alcanzas a eliminarlos, pero sí derrotarlos. Y eso no se está haciendo, ¿no? Y esa es la posición fundamental, ¿no? que debe adoptar el Estado. Tú dices, pues, que los niveles de desplazamiento y otros indicadores de violencia no han subido, pero es que no han subido porque el Estado entregó esos territorios, ¿no? Muchos analistas nos dicen que el ejército está maniatado, que no lo dejan actuar, ¿no? Sí han caído los números. Un ex viceministro de Justicia, pues que no lo cito porque no estoy autorizado a citarlo públicamente, me dice que, que han caído en unos 30.000 las fuerzas, los soldados del ejército, unos 30.000, que los equipos, los helicópteros, los aviones están físicamente deteriorados, que no se los ha reparado, ¿no? Que la inteligencia está destrozada, como tú nos dijiste. En un chat aquí hace un mes más o menos, Gabriel Silva, viendo todo este cuadro, en un comentario a una tertulia que dimos con Álvaro Pedraza, pues planteó que hay que duplicar el número de soldados que hay actualmente. Él lo dijo y la grabación está ahí, ¿no? Que hay que duplicar el tamaño para copar,
para copar todos estos territorios, ¿no? Entonces, un poco era lo que quería comentar. Bueno, no, y además decir que Iván Márquez, que fue el jefe negociador en las FARC, ¿no? Después volvió a la lucha armada y este gobierno quiere negociar con él después de que incumplió, de que firmó un acuerdo de paz, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, un poco esto también para concluir diciendo que personalmente creo que esto va en la dirección totalmente equivocada. A ver, María Victoria. Pues, pues mira, Santiago, yo creo que en la conclusión estamos totalmente de acuerdo. Quizás tenemos, digamos, distintas maneras de decirlos y tal vez en la forma de decirlo. Yo creo que dije muchas de las cosas que tú has dicho, muchas, están dichas en esa presentación, en términos de que, pues hablo claramente de que hay que cambiar la estrategia, o sea, lo digo por toda la presentación. Lo que creo es que en lo que sí no estoy de acuerdo para nada es en poner como referente la estrategia de enfrentar a las FARC, un fenómeno completamente distinto. Sí, Para empezar, enfrentar a las FARC era una organización que sí tenía una jerarquía, entonces había una lógica de su accionar en el país a nivel nacional. Entonces, era, por ejemplo, haber hecho el Plan Patriota y tener la operación JM enfocada, y ahora que está tan de moda la Fuerza de Tarea Omega, enfocada a la retaguardia, a darle a la retaguardia de las FARC, pues eso iba a tener un efecto sobre toda la organización. Ahorita eso no es posible con el Estado, digamos, teniendo diferentes grupos operando de manera distinta en distintos territorios. Hay que operar de otra manera. No sé, digamos, exactamente qué dijo Gabriel Silva a propósito del pie de fuerza, pero pues aquí ustedes, la mayoría son economistas y pues duplicar el pie de fuerza, eso sí que quebraría al Estado colombiano. Entonces yo no estoy segura que él haya dicho que se requeriría duplicar el pie de fuerza. Nunca lo hemos tenido al doble, es decir, como les comenté, sí ha habido, no solamente ha habido retiros voluntarios también por la situación de inestabilidad que tiene hoy en día la fuerza pública, eso es verdad, claro que sí. Las cifras para mí pues no son transparentes, eso hay que mirarlo muy bien, pero uno puede tener un problema y echarle mucha plata y no resolver el problema. Entonces creo que primero hay que tener claro cuál es el problema y que tal vez la manera como parte del... Yo te digo, por ejemplo, Santiago, en los datos que citabas de cultivos ilícitos, de coca. Por ejemplo, durante el gobierno Duque fue uno de los gobiernos donde más se erradicó forzosamente sin glifosato, ¿sí? Como 140.000 hectáreas se alcanzaron a erradicar en un año, ¿sí? Y al año siguiente brincaron de que hubieran 143.000 hectáreas a 200 y pico mil. Entonces, y esto con un saldo además tremendo para el gobierno en términos de su relacionamiento del relacionamiento de la fuerza pública con las comunidades que termina al final del día favoreciendo a los grupos armados. Entonces ahí yo creo que eso no es solamente un tema de tener mucha fuerza pública y mucha seguridad. Yo creo que hay que hacer una tarea muy juiciosa de ver a ver cómo es que vamos a poner a otras instancias del Estado que tienen que trabajar en esto. O sea, si estamos hablando de que tenemos un problema que es mucho más de crimen organizado que de conflicto armado y rebeldes, pues
empecemos a hacer buenas investigaciones, empecemos a ver a quiénes son los que tenemos que perseguir, porque además de todo, estas personas tienen conexiones no solamente locales, sino nacionales. Los señores Clan del Golfo tienen conexiones nacionales y transnacionales. Entonces yo creo que esto no es solamente de fuerza y me parece que, o de volver o añorar lo que hicimos en el pasado, sino de encontrar qué es lo que tenemos que hacer de cara a lo que no hemos logrado resolver, que es el control territorial. Realmente lo que se logró durante el gobierno Uribe, que fue súper importante, realmente sí, nos llamaban un Estado fallido como Estado a Colombia, pero es que era que estábamos al borde de ser un Estado fallido. Aquí lo que tenemos es una situación que no hemos resuelto y es que no hemos resuelto cuál es el Estado y cómo podemos tener un Estado que le funcione a la gente territorialmente, ¿sí? ¿Cuál es ese Estado? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué recursos? Toda la discusión que se está dando ahorita alrededor del sistema general de participaciones me parece que es fundamental. Yo no me quiero meter en la discusión de si el porcentaje es malo o bueno, pero en realidad uno tener a unos gobernadores que se levantan de brazos y dicen, no, nosotros allá, ese problema no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es rogar que nos manden a la fuerza pública. Hay muchas otras cosas que hay que hacer. ¿Qué hacemos con la UIAF? O sea, creo que hay muchas más cosas, Santiago. Entonces, en esa parte, tal vez no comparto contigo esa parte, pero creo que la conclusión la compartimos, solo que yo la digo de otra manera. Muy bien, Bueno, muchas gracias. gracias. No, no, Muchas gracias. hermano, no, solo gracias, Ana Victoria. Pues sigamos esta conversación. Yo creo que hay que Claro que seguir, sí. ¿no? Hay que seguirla. Gracias. Muy bien. Pues no tenemos más manos levantadas. Ya van a ser las 6:30.